Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este seminario la invitación que nos han brindado para, de alguna forma, transmitirles el trabajo que hacemos día a día desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A lo largo de la mañana, los ponentes previos nos han transmitido en qué medida las bondades del consumo de leche por parte del ser humano. A continuación, tomamos el relevo la parte de la producción primaria, lo que se hace en las explotaciones de leche de vacuno en España. En este sentido, vamos a hacer una visión tan rápida como nos sea posible, incidiendo en los aspectos fundamentales de la legislación, partiendo de la legislación comunitaria y a continuación bajar a la legislación nacional. Como saben todos ustedes, esta profunda modificación de la estructura de la legislación comunitaria comenzó a finales de los 90 del siglo XX con una serie de crisis graves alimentarias, con el Creutzfeldt-Jacobs, las encefalopatías espongiformes o la crisis de las dioxinas, y a partir de ese momento la Comisión Europea decidió hacer una revisión, hacer un importante trabajo de síntesis y de armonización de toda la normativa comunitaria respecto a higiene alimentaria. En ese sentido, publicó en el año 2000 el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, en el que preparaba a la población de la Unión Europea a una serie de cambios intensos. Estos se iniciaron en el año 2002 con el primer reglamento. Todo este grupo de reglamentos derogaron una serie de directivas, más de 30 directivas sectoriales, con lo cual fue una actuación de compilar toda esa normativa comunitaria. En este año 2002 se publica este primer reglamento comunitario. Por destacar algunos de los principios, sería el principio del análisis de riesgo, el principio de precaución, que ante cualquier ausencia de certeza científica se paralizaría una partida de leche, se reharía un análisis de riesgo, y principios como la exigencia de la trazabilidad de todos los productos alimenticios. A continuación, 2 años después, se fueron publicando nuevos reglamentos. En el 852 vamos a destacar muy brevemente cada uno de los aspectos principales que luego han sido aplicados aquí a escala nacional en la producción de leche cruda. En el 852 destacaríamos los temas relacionados con los registros de todas las empresas alimentarias. Hablamos desde la explotación hasta los comercios minoristas. Hablaríamos también de los registros de la explotación, de todas las explotaciones de producción animal. En el caso de la leche nos afectarían los registros de medicamentos, los registros de los alimentos que entran en la explotación, los boletines de análisis de la leche, es decir, una batería de exigencias que el ganadero debe cumplir a la hora de poder marcar esa trazabilidad o poder hacer una averiguación de, ante cualquier emergencia o cualquier crisis alimentaria, de dónde ha podido provenir esa situación. En el reglamento 853 también hay un capítulo específico para la leche cruda. En concreto, habla por un lado del estado de las exigencias del estado sanitario de los animales. En segundo lugar, sobre los criterios de higiene durante el ordeño, y los criterios exigidos, los criterios mínimos exigidos a efectos de la leche cruda. Nos referimos concretamente al tema de residuos de antibióticos, que es un tema muy sensible, a las células somáticas y a las colonias de gérmenes a 30 grados. El siguiente reglamento, el 854, hace una referencia específica a la obligación por parte de las autoridades competentes, y aquí quiero hacer un paréntesis y decir que las autoridades competentes en ejecución de cualquier control oficial son las comunidades autónomas. La Administración General del Estado, nosotros, tenemos un papel de coordinar su actuación, y cualquier acuerdo es un acuerdo de consenso a través del cual conseguimos una ejecución armonizada en todas las comunidades autónomas, hecho muchas veces complicado. El 183, aunque se publicó un año después, es también de la importancia porque se refiere a la higiene de los piensos, a la alimentación animal. Y finalmente, cerrando este grupo, este primer bloque de publicaciones del año 2004, está el reglamento 882, en el que hay una exigencia para todos los Estados miembros de redactar y poner en marcha un plan plurianual integrado de controles oficiales, con el fin de comprobar que los operadores de las empresas alimentarias en todos los eslabones de la producción y en todas las cadenas de producción de alimentos están cumpliendo esa legislación alimentaria a nivel de la Unión Europea.
Posteriormente, a lo largo de diversos años, pues han ido identificando nuevas necesidades de publicación, modificaciones o espacios que no habían ocupado, pues como por ejemplo añadieron el calostro, añadieron referencias a quizá prolongar tiempos de puesta en marcha de la acreditación de los laboratorios que habían sido plazos excesivamente cortos, es decir, adaptándolo a la realidad del sector para que de alguna forma los Estados pudieran llegar a cumplir esas exigencias. En este sentido, en el año 2004, España publica su primer Real Decreto, es el Real Decreto 217, y en él se establecen diversas exigencias. Por un lado, se establece la identificación y el registro de todos los agentes, es decir, todos los agentes implicados en el circuito de producción de leche, desde los productores hasta los centros lácteos, ya sea de recogida, de transformación, de operación. Y, por supuesto, de todos los establecimientos, es decir, podías ir localizando, el fin de esto es localizar desde dónde, hacia dónde ha ido una partida de leche, en este caso que estamos hablando de leche. Esto sería extrapolable a cualquier otra producción de alimentos. Seríamos capaces de localizar ante una crisis, ir hacia atrás y ver dónde ha sido el origen y poder parar esa emergencia. Por último, también obliga a registrar los contenedores, es decir, estamos hablando desde los tanques de explotación, hablamos de las cisternas de transporte de leche y hablamos de los silos en la industria. Podemos ya marcar de dónde a dónde ha ido esa partida de leche, esa producción de leche. Todo esto confluía dentro de un sistema que se desarrolló ad hoc para esta exigencia, que es el sistema letra Q, que son las siglas de leche, trazabilidad y calidad, quality en inglés. De esta forma teníamos ya interrelacionados pues prácticamente todos los agentes, desde la explotación a la cisterna, al silo. Sin embargo, faltaba un eslabón por incluir, que sería los laboratorios de análisis. Pero esto vendría en una segunda fase. De momento, la exigencia de identificación y registro y trazabilidad que nos venía dada por el Reglamento 178 de la Unión Europea estaba cumplido en España. Este es simplemente un ejemplo de una pantalla de letra Q en la que vemos, pues como hay tantas otras pantallas a efectos de registrar e identificar todos los agentes, todos los contenedores que están implicados en este circuito de producción de la leche cruda. En el año 2007 entra en vigor, en realidad entró el 1 de enero de 2006, pero cuando realmente en España se pone a trabajar en ello es en el año 2007 cuando se pone en marcha todo ese Plan Nacional del que hablábamos, una exigencia también comunitaria del Reglamento 882, de puesta en marcha de todo ese sistema de controles oficiales sobre la ejecución que hacían los operadores de empresas alimentarias. Por lo tanto, su vigencia en esa primera versión ha sido 2007-2010, termina este año. Estamos, de hecho, redactando la nueva versión del 2011 al 2015. Es plurianual, está integrado, ya hemos dicho, desde la granja a la mesa y para todas las cadenas alimentarias, desde la producción de leche cruda hasta la pesca extractiva. Y bueno, pues en la parte son dos sumas de dos planes nacionales. Por un lado, el correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que como saben tenemos competencia en la producción primaria, y a partir de esos eslabones, de ahí hacia adelante hasta la venta al consumidor final, sería el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Por lo tanto, sería la suma de esos dos planes. En el correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, está dividido en sistemas y subsistemas, frente al de la ESAN, que está dividido en función de riesgos biológicos, físicos y químicos. Nuestra parte del Plan Nacional es un sumatorio de 32 programas, uno de los cuales sería el programa, el que tenemos aquí, el Programa Nacional de Control Oficial de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Leche Cruda. Además de y haciendo hincapié en todos los controles que se hacen en granjas de leche de España, hay muchos otros programas que afectan a estas granjas, como decimos, desde identificación animal, bienestar animal, trazabilidad,
tenemos también higiene de la producción primaria ganadera, tenemos un control oficial de los residuos medicamentosos, tenemos un control oficial de la ejecución de los planes nacionales de erradicación de enfermedades, brucelosis, tuberculosis, de otras enfermedades como encefalopatías. Lo que quiero transmitirles es una idea de la cantidad de controles que se hacen en las granjas de leche de España. Bueno, avanzamos en el tiempo y ya en el 2008 se publica el Real Decreto 1728, que es el que viene a completar el Real Decreto que mencionábamos antes, el 217, en el que se registraba y se identificaba y se trazaba la leche. Con este nuevo Real Decreto lo que hacemos es incorporar al sistema el tercer pilar, que corresponde a la calidad higiénico-sanitaria de la leche cruda. Completa, por lo tanto, el sistema de letra-calidad, de leche, trazabilidad y calidad, desde la granja hasta la industria transformadora. Bueno, bien. Básicamente, sin entrar en mucha profundidad, este sistema de controles, este Real Decreto que establece los controles, establece dos tipos de controles. Por un lado, los controles mínimos obligatorios. Por un lado, los controles mínimos obligatorios, en los que se establece que tanto en explotación como en la cisterna de transporte, previo a la descarga de la cisterna, se exige, la base legal además es el paquete de higiene de la Unión Europea, se exige una serie de toma de muestras que conforman un sistema de muestras obligatorias, que a su vez es el grupo de controles mínimos obligatorios, que son muestras analizadas en determinado tipo de laboratorios, que son los laboratorios de análisis de la calidad de leche, y son los que meten todos esos resultados en letra Q. Por otro lado, esboza un sistema que también, pero y este es a través de las autoridades competentes, de toma de muestras tanto en explotación como en centro lácteo, concretamente en cisterna de transporte igualmente, que conforma el sistema de muestras oficiales, que es el grupo de controles oficiales que está desarrollado, en el que hemos mencionado como programa nacional, que estaba a su vez dentro del plan nacional, y que son muestras ciegas analizadas en laboratorios oficiales. Distinto perfil que los laboratorios de análisis. Las comunidades autónomas tienen acceso a letra Q y tienen la obligación, por consenso, de introducir todos esos resultados que provienen de los controles oficiales que se hacen en las granjas de España. Sus análisis hemos dicho que eran en los laboratorios oficiales. Por otro lado, el Ministerio tiene acceso también a todos los resultados. Su laboratorio nacional de referencia son dos, uno por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, Sanidad y Política Social, y otro por parte de nuestro Ministerio. Pues por lo tanto, tenemos dos laboratorios nacionales de referencia para cada uno de los parámetros que analizamos en el sistema. Y finalmente tenemos los laboratorios de análisis, que es una parte importante por el esfuerzo que hacen y porque pues todo el sistema pivota en la alimentación que hacen del sistema de todos los resultados de letra Q. Los controles obligatorios, sin entrar en demasiada complicación, pero los controles obligatorios, una vez que la cisterna de transporte llega a la explotación y previo a cargar esa leche en la cisterna, esta nueva figura creada en el Real Decreto, que es el tomador de muestras, debe ejecutar una serie de verificaciones, de forma que, si todo está correcto, cargará la leche en la cisterna de transporte y tomará una muestra de esa cisterna para su análisis posterior por el laboratorio de análisis. Si hay algún problema, no recogerá la leche, registrará el rechazo en una hoja y, al llegar al centro lácteo, dirá al técnico de ese centro lácteo que ha rechazado ese tanque y el motivo. Y este será notificado a letra Q para, de alguna forma, hacer un seguimiento de lo que ha podido suceder. Hay una serie de pruebas, pues bien la temperatura, la limpieza, la contaminación, el acidez superior de 18 grados, en cualquiera de estas circunstancias, es decir, si la leche no cumple, basado en estos parámetros, esa leche no se recogerá en la cisterna de transporte. Bien. Esta sería otra pantalla de letra Q en la que se recogen los rechazos de tanque, es decir, en el momento que ese tomador de muestras no ha tenido clara la situación, rechaza la cisterna y, al llegar, el técnico de calidad del centro y el responsable del centro notifican ese rechazo y ese motivo para, de alguna forma, poder hacer un seguimiento de qué es lo que ha sucedido.
La muestra que decíamos que si todo está correcto toma ese tomador de muestras, se envía al laboratorio de análisis y ahí se procede a analizar dos grupos de parámetros, unos referidos a calidad comercial, que es el pago, que es lo que los resultados luego se utilizan para la transacción económica proveedor-comprador, para el pago de esa materia, y por otro lado la calidad higiénico-sanitaria, que son los parámetros en función de los cuales saltan las alarmas para los controles oficiales por parte de la Administración. Aquí vemos una pantalla también de letra Q en la que las muestras que se toman en explotación no es algo aleatorio, va en función de lo que hemos denominado un plan anual de muestreo en explotación que viene definido, el operador tiene que decir, el centro lácteo tiene que decir cuántas muestras va a recoger para cada uno de sus productores. No puede recoger 15 a la semana, al mes siguiente 2. Debe estar notificado a letra Q para que de alguna forma no haya indefensión del productor y sepa cuántas muestras mensuales se le van a recoger, qué parámetros se van a analizar. En este sentido, para conseguir esas cifras mínimas según el paquete de higiene, el reglamento comunitario y según la normativa nacional, se deben recoger un mínimo de 2 muestras al mes por ganadero para conseguir llegar a esas cifras que nos dirían si está ese productor cumpliendo o si no está cumpliendo. En España la media de toma de muestras es de 7, es decir, estamos hablando de que muchas explotaciones están recogiendo 15, 20 muestras al mes, frente a otras pues que pues se recogen bastantes menos, con lo cual aquí sería uno de los puntos sobre los que podríamos incidir a efectos de saber qué centros o qué operadores están realmente haciendo un seguimiento mucho más de cerca de los productores o de esa calidad de la leche. Simplemente como comentario decir que ayer estuvimos revisando. En abril, para hacer también una idea, en España hay 23.000 explotaciones en activo de producción de leche, algo más cerca de 650 centros lácteos. Bueno, pues en abril de 2010, con el cierre es el 10 del mes siguiente, es decir, la extracción la hicimos ayer, hay 171.730 muestras de explotación. Bien, el número de positivos a residuos en explotación, letra Q, recibe todos los resultados por parte de esos laboratorios que hemos dicho de análisis y según lo que recibe emite alarmas a la autoridad competente para iniciar esos controles oficiales. Pues bien, esta extracción que corresponde de febrero al 10 de mayo, pues detectó el sistema 614 positivos a residuos de antibióticos. Por lo tanto, ha habido 614 movilizaciones de la autoridad competente para ir a inmovilizar esa leche en la explotación y que esa leche no llegue al consumidor. Anecdóticamente, pues esto sería aquellos en los que ha habido en un mismo productor 2 incumplimientos, que hemos tenido, pues por ejemplo en Andalucía 6, o los que han tenido 4 incumplimientos, que bueno, pues esto es anecdótico, pero en Galicia hay 1, si veo bien desde aquí. Esto quiere decir que esta gente ha tenido allí a un inspector oficial durante muchos días ese mes. Es probable que se plantee volver o mejore sus prácticas higiénicas para que esto no le vuelva a suceder. Es decir, tenemos a todos los ganaderos de España monitorizados en su perfil productivo de calidad higiénico-sanitaria. La evolución de las explotaciones, decíamos que hay algo más de 23.000 explotaciones en activo, de cuota láctea hay alguna más, pero la evolución, este sistema es relativamente joven en lo que a calidad se refiere, empezó a funcionar, como hemos dicho, en el año 2008. Pues en estos 2 años, bueno, pues en abril de 2009 teníamos monitorizadas a través de sus medias prácticamente el 60% de las explotaciones de España. A fecha de antes de ayer tenemos el 80% de las explotaciones de España monitorizadas. El resto no es que no estén controladas, que sí lo están, pero los laboratorios, por motivos diversos, no han comunicado esos resultados a letra Q. Bueno, poco a poco los irán comunicando, llegaremos al 100%. Esta es una también informativa, pero es muy importante, de la media de calidad, de la calidad higiénico-sanitaria de las explotaciones de leche de España. Es la media, por un lado, en enero de 2010 y en abril de 2010, por poner 2 cifras, podríamos haber puesto cualquier otra, en recuento de células somáticas y en recuento de colonias de gérmenes, que son los 2 parámetros junto con los residuos de antibióticos fundamentales para determinar si esa leche es apta para consumo humano o no.
Bueno, pues la media aritmética de todas las medias geométricas de ese 80% de explotaciones que tenemos registrado en el sistema nos dice que tenemos, en el caso de células somáticas, 289.000 de media y 59.000 colonias de gérmenes de media. Es decir, cumplimos con creces las exigencias comunitarias en la producción de leche en España. Una vez que hemos salido de la explotación, una vez que la leche se ha cargado en la cisterna y se ha tomado una muestra en la explotación, si todo ha sido correcto, esa leche se transporta en esa cisterna y cuando llega al centro lácteo, en el muelle de descarga, se recoge la muestra de la explotación y el técnico de calidad, o en su defecto los operarios correspondientes, que están todos registrados en el LetraQ, realizan una serie de verificaciones para comprobar que todo es adecuado. La temperatura adecuada, 10 grados o menor, bueno, pues que es estable al alcohol de 68 grados, que no tiene residuos de antibióticos, se hace una prueba in situ en el propio muelle con unos kits que hay de detección rápida. Y si todo está correcto, esa leche se descarga al silo de la industria y se toma una segunda muestra que también se envía al laboratorio de análisis junto con la muestra de la explotación. Esta es una pantalla en la que si ese técnico de calidad en el muelle de descarga del centro lácteo ve algún problema, hay algo que no está claro, hay algo que no cumple, se rechaza esa leche y lo registra también el LetraQ marcando cuál ha sido el problema. De alguna forma esa base de datos se va cargando de información y si hay algo, si ocurre algo, sabemos dónde ha habido el problema. Bueno, hablábamos de esas dos muestras que se recogen en la cisterna. Al laboratorio ha llegado ya la muestra de la explotación, la están analizando, pero a la vez se llega la otra muestra, la muestra que se ha tomado en la cisterna. Bueno, pues en el laboratorio vuelven a analizar su calidad comercial, pero sobre todo analizan, que es la parte que nos interesa, efectos de iniciar controles oficiales, la calidad higiénico-sanitaria de la leche. Nuevamente las células, los gérmenes y los residuos de antibióticos. En caso de suceder algo, el laboratorio manda esos resultados a LetraQ y efectivamente si hay algún incumplimiento, LetraQ emite una alarma a la autoridad competente donde esté el centro lácteo y a la autoridad competente donde esté la explotación y ahí se inicia un proceso de investigación de qué es lo que ha sucedido. El sistema de detección de residuos que hemos diseñado, bueno, pues no es perfecto, no es el mejor, pero era un punto de partida para el año 2007 y hacemos, como hemos comentado, previo a la descarga de esa cisterna, es la puerta de liberación de esa leche o no, una prueba de residuos de antibióticos en el muelle y si es negativo se libera a consumo humano, pero si es positivo puede optar por eliminar esa leche, aceptarla como un subproducto animal no destinado a consumo humano, entraría dentro de todo el reglamento, tendría destinos diferentes, no se podría cruzar con el circuito de consumo de leche humano, o podría optar por repetir la prueba, que sería la definitiva, sería la que le haría o liberar a consumo o efectivamente retirarlo del consumo humano. La prueba lo que hace es buscarnos betalactámicos, al menos ampicilina y amoxicilina, y dentro de las tetraciclinas al menos oxitetraciclina. ¿Por qué estos principios activos? Simplemente porque hicimos estudios de prospección de qué era lo que se estudiaba en el mercado a lo largo del año 2006, 7, 8 y estos fueron los resultados que nos arrojaron y por lo tanto es la decisión que tomamos de incluir esos principios activos. Esta es simplemente dentro de todo el sistema de registro que hemos dicho de los agentes, contenedores, etcétera, también están registrados todas las figuras que trabajan en el centro lácteo, técnicos, responsables y operarios. Y en todos los casos, sobre todo en el caso de los tomadores de muestras, se les exige una formación mínima, que también viene por Real Decreto. Esa formación mínima además se debe registrar en LetraQ y se debe actualizar cada 4 años, de forma que tengamos un seguimiento de cómo ha evolucionado el asunto. Todo esto que hemos hablado hasta ahora de las exigencias comunitarias y las exigencias nacionales confluyen, como decíamos al principio, dentro de este programa nacional. Esto no es una base legal, es un acuerdo de consenso que, por otro lado, es de obligado cumplimiento a través de las normas comunitarias. Es un programa nacional que es fruto del consenso, como decíamos, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural Morino, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, las comunidades autónomas de agricultura, los laboratorios oficiales designados por las comunidades autónomas para el análisis de estas muestras oficiales. Y son sobre las explotaciones, sobre las cisternas y centros lácteos, sobre los laboratorios de análisis, también les hacemos control oficial y todo gestionado a través de LetraQ.
El programa nacional tiene muchísimos epígrafes, como es lógico, no vamos a entrar en ello, sería muy tedioso, pero bueno, hacer hincapié, pues por ejemplo, en la formación. Para nosotros es muy importante la formación de los inspectores, la divulgación e información al ganadero, al sector en general, de guías de prácticas correctas de higiene, en fin, todos esos aspectos que entendemos que son imprescindibles para de alguna forma continuar mejorando esa calidad higiénico-sanitaria, esa forma de producir en España. Es un cuerpo único para la producción de leche y para la producción de oveja y cabra, pero sin embargo hay una parte que hemos considerado que era específica para producción, por un lado de oveja y por otro lado de oveja y cabra y por otro lado de vaca. El corazón del programa realmente es todo ese seguimiento de los incumplimientos que hemos hablado, células, colonias y residuos de antibióticos, desde el momento que letra Q manda la alarma. Este es el corazón del programa, esto es lo que fundamentalmente año a año consensuamos con las comunidades autónomas, es lo que además letra Q nos permite gestionar paso a paso y es lo que obliga a las comunidades autónomas a actuar de forma armonizada y actuar todos igual para evitar la indefensión o agravios comparativos entre comunidades autónomas. Que además es un sistema que incluso genera las notificaciones a las lenguas cooficiales de España para facilitar y convencer de su uso a todos los implicados. El sistema, muy por encima, establece dos formas de aproximarnos a la muestra que hay que controlar oficialmente. Por un lado sería a través de las alarmas que emite letra Q al laboratorio de análisis o al centro lácteo ante discrepancias en los resultados al test de antibióticos, y en el caso de laboratorios, porque para nosotros es un punto fundamental, si incumple los tiempos o las formas de comunicación a letra Q. Si nosotros necesitamos que día a día envíe esos resultados. Si realmente tarda una semana en enviarlos, lo sabemos y la autoridad competente se presenta allí y trata de averiguar qué es lo que está haciendo y le exige que lo envíe al día. Por otro lado, en las explotaciones también por alarma, esas alarmas que hemos dicho, al día de residuos de antibióticos y al mes de células y colonias. Y luego en el caso hay un grupo de aleatorios que sería la aproximación a esa muestra de explotaciones en las que se excluyen los incumplimientos y se quedarían las que aparentemente cumplen. Sobre ese universo de explotaciones de determinada comunidad autónoma se hace un análisis de riesgo que letra Q a final de año lo hará para quitar cualquier parámetro para evitar que sea objetivo, para que sea objetivo el sistema, y extraerá un 2% de esas explotaciones que aparentemente cumplen, pero que podría ser, pues por ejemplo, por cuestiones estructurales que tengan dos tanques y que siempre entreguen el bueno y el malo no, pues a esos también la autoridad competente está yendo a tomar muestras. Bueno, esto sería los dirigidos, pues lo que hemos comentado de la alarma que emite letra Q, y eso es una movilización de la autoridad competente a ver a investigar qué ha solucionado, qué ha sucedido. Por otro lado, los controles oficiales aleatorios, pues es lo que hemos dicho, simplemente es un control oficial in situ y si encuentra algo, esa explotación queda dentro de ese seguimiento. La explotación, en el momento que hay un incumplimiento, si es de residuos antibióticos, es una inmovilización cautelar de la leche de la explotación, y si se confirma es una prohibición de la comercialización. A petición de partes se reiniciaría el proceso. En el caso de células y colonias de gérmenes son procesos mucho más largos. Hemos acordado un máximo de 15 meses, terminados los cuales se le ha estado restringiendo la comercialización a determinados usos que garanticen la seguridad alimentaria, y terminado ese periodo podría llegar, tras un análisis de riesgo, a considerar que es una explotación que podría estar poniendo en el mercado una leche con cierto riesgo, y se prohibiría también la comercialización. Bueno, estos son, como hemos estado hablando de los controles obligatorios, a continuación un visionado rápido de los controles oficiales. Estos serían los resultados del 2009 a cierre de año de los controles oficiales. Bueno, pues sería las explotaciones, el grupo de aleatorios, las explotaciones objetivo eran un 2%, las explotaciones que se han controlado oficialmente nos arrojan un 52%, 101 y 102 de consecución del objetivo, con los resultados que se han detectado y los que se han constatado en una segunda ronda por parte de la autoridad competente, y en el grupo de dirigidos serían las alarmas que hemos tenido en todo el año 2009 y los que se han constatado en esa visita por la autoridad competente.
Para ir cerrando, año a año, año cerrado, las instituciones comunitarias nos obligan a redactar un informe anual de resultados en el que ponemos toda la evolución cuantitativa, si hemos conseguido los objetivos y cómo ha evolucionado la calidad higiénico-sanitaria de las explotaciones de leche y otros temas como la coordinación que hemos hecho con comunidades autónomas o la formación a nuestros inspectores o la divulgación al sector. Todo esto hay que recogerlo en ese informe anual de resultados, que se juntan todos los informes del Ministerio de Medio Rural, de Medio Ambiente Rural y Marino, junto con el de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y se envían para su revisión por la Comisión Europea. Además, durante estos 3-4 años hemos tenido una intensa serie de inspecciones comunitarias en el ámbito de la leche cruda, que bueno, la verdad es que ha sido uno de los motores para que realmente todo esto se organice con mucha más agilidad y veracidad, sí. Y simplemente esto era lo que quería transmitirles, pues que la leche que producimos en España es un alimento seguro y de elevada calidad higiénico-sanitaria. Nada más, gracias.